Los videojuegos casi se han convertido en algo sinónimo con Japón. Ello se debe en gran parte a una serie extraordinaria de videojuegos basados en diferentes personajes. Todos fueron desarrollados en los años 80 por un único genio creador. Desde Walt Disney ningún hombre había tenido capacidad de llegar a las mentes y tocar los corazones de los niños de todo el mundo como Shigeru Miyamoto. Hubo un momento en el que caí en la cuenta de que los videojuegos podrían ayudar a la gente a expresar sus emociones. Desde entonces, los recuerdos de mi niñez han quedado reflejados en los videojuegos que he creado. Miyamoto creció en Sonebe, una pequeña ciudad provinciana cerca de Kioto. De niño, en el seno de una familia tradicional, transformó todo cuanto le rodeaba en un mundo de fantasía que empezó a explorar. Estaba siempre como absorto. Se pasaba mucho tiempo dando rienda suelta a sus sueños. De adulto, a la hora de trabajar, se basaba en la manera de jugar que había tenido de niño. Le recuerdo describiéndonos un paseo a través de un bosque que había cerca de su casa, y que en su imaginación era algo extraordinario. Se imaginaba un montón de cosas que estaban sucediendo a su alrededor y que los demás éramos incapaces de ver, como caminos que llevaban a alguna parte. Miraba hacia arriba y no solo veía un trozo de cielo azul, sino que allí veía una trampilla secreta que le conducía a un nuevo mundo. En 1980, Miyamoto ofreció a Nintendo su visión y creatividad. Con base en la antigua ciudad de Kioto, Nintendo llevaba produciendo casi 100 años Hanafuda, los naipes tradicionales japoneses. Pero cuando su presidente Hiroshi Yamauchi se enteró del éxito de los videojuegos, como por ejemplo el de los invasores del espacio, transformó la empresa en una productora de juegos para ordenador. A sus 20 y pocos años, Miyamoto no mostraba ningún interés en los videojuegos, pero su padre quería que tuviera un trabajo respetable. Miyamoto era un artista imaginativo, creativo, inventivo. El último lugar en el que esperaba ir a parar era una gran empresa. Odiaba los ordenadores, no tenía fe en cosas intangibles como por ejemplo la electricidad. El siguiente golpe de suerte fue un aviso de crisis proveniente de Norteamérica. Nintendo había establecido un pequeño cuartel general en Seattle. La época de los salones recreativos estaba en su punto álgido, con Atari a la cabeza, y Nintendo quería un trozo del pastel. La rama norteamericana de Nintendo había encargado 2000 unidades de un juego muy exitoso en Japón llamado Raiders Cop, pero en Norteamérica fue un desastre. Le solicitaron a la oficina principal en Kioto que creara algo que lo reemplazara. Como no disponían de un diseñador, tomaron la decisión de dar al empleado más novato su gran oportunidad. Miyamoto se quedó totalmente desconcertado y agobiado ante tal idea. Empezó a investigar. Acudió a los salones recreativos para poder ver y observar a los adolescentes que se divertían con aquellos videojuegos e intentó entender de qué se trataba. Empezó a forjar su idea y a considerarlos como si fueran películas. ¿Por qué no iban a poder contar una historia? Miyamoto creó una historia sencilla y unos personajes llenos de color en el juego que acababa de inventar. Permítame que le muestre el primer boceto que preparé para Donkey Kong. El gorila se escapa de la jaula, atrapa a la chica y se fuga con ella. Un hombre con un martillo en la mano le persigue esquivando todos esos barriles. Al final aparece un agujero en el suelo. El gorila cae dentro de él y se mata. Con el fin de dar vida a sus personajes, Miyamoto tuvo que trabajar con las limitaciones que le imponía la tecnología de la época. De repente surgió un problema. ¿Qué pelo tenía el personaje? El asunto es que él se estaba cayendo. En un videojuego, el pelo presentaba una dificultad que los diseñadores de la época no podían resolver. Es decir, por la inercia de la caída, el pelo tenía que aparecer con las puntas hacia arriba. Miyamoto resolvió el problema poniéndole una pequeña gorra. Dándole un toque final, Miyamoto compuso la música para el videojuego que fue enviado a Seattle. Quedaba por ver si Donkey Kong iba a tener más éxito que el fracaso que había supuesto Raiders Cop, al que debía sustituir. En cuanto los norteamericanos vieron el juego, pensaron que sus homólogos japoneses estaban completamente locos. Temiéndose lo peor, el equipo norteamericano de Nintendo tomó la decisión de poner a prueba el juego en un bar, exactamente igual que lo había hecho Atari una década antes.
Al día siguiente, volvieron a la taberna Spot. Abrieron la caja del dinero y había 30 euros en monedas de 20 céntimos. Estaba casi a rebosar. Eso quería decir que la máquina había estado funcionando sin parar todo el tiempo que el bar había permanecido abierto, desde la mañana hasta la noche. Comentaron: vaya, qué aberración es esta. Es toda la investigación de mercado que necesitamos. Adelante con ello. Solo en el primer año el juego recaudó 100 millones de euros. Donkey Kong se convirtió en una estrella internacional gracias a una serie de videojuegos de mucho éxito. El primer compañero de Donkey Kong, Jumpman, llegó a tener incluso más fama y fortuna. En 1985, Nintendo anunció el lanzamiento de una nueva consola doméstica pensada para el mercado estadounidense. El sistema de entretenimiento Nintendo, o NES, sus siglas en inglés. Tras el colapso de la industria norteamericana de los videojuegos, muchos expertos pensaron que se habían vuelto locos, pero Nintendo contaba con un arma secreta. Con su nueva creación, Miyamoto consiguió que los videojuegos adquirieran otro nivel. Jumpman se reencarnó en un fontanero italiano de nombre Mario. Mario se convirtió en una atracción universal. Mario es capaz de hacer unos ejercicios físicos extraordinarios, como dar grandes saltos, pero no es un superhéroe. Se hunde en el agua y se hace daño si cae de las alturas. Miyamoto creó un mundo aparte lleno de tuberías, alcantarillas, barrancos y arrecifes para que Mario lo explorase. Además, inventó un ejército de monstruos animados para que Mario se enfrentara a ellos. En las pruebas de la primera versión, Mario era enorme. Luego creé al pequeño Mario. El juego cobró más interés con los dos hermanos. Más tarde me pregunté qué comida mágica podría transformar al pequeño Mario en el Mario grande. Fue cuando creé esa enorme seta roja. Estaba creando ese universo maravilloso que él mismo estaba contemplando a través de un espejo. Enseguida aparecieron otras series y Mario se convirtió en una superestrella internacional. En una encuesta realizada en 1987, Mario fue reconocido por más niños norteamericanos que el propio Mickey Mouse. Fue entonces cuando Miyamoto desveló su obra maestra. Nintendo sacó el primero de una serie de juegos que han sido reconocidos por todos como los mejores de la historia. La serie Zelda. La leyenda de Zelda se movía a través de todas las formas y niveles. Ofrecía a los jugadores un enorme mundo mágico por el que podían vagar y explorar libremente. La historia se inicia con un niño que está en medio de un campo. Carece de espada y escudo. El jugador empieza poniendo nombre al niño, pero no tiene ni idea de qué ha de hacer a continuación. Anda vagando por el campo buscando algo que hacer. En aquellos tiempos fue una idea muy atrevida. Zelda estaba inspirada en la infancia de Miyamoto cuando andaba y vagaba por los campos del entorno de su casa. Subía a los montes atravesando bosques y espacios rocosos. Finalmente llegaba a un gran lago. Era sorprendente encontrar aquel lago, allí en las alturas. Parecía un mar enorme. Esa imagen ha sido muy utilizada en Zelda. Incorporé muchas cosas que había que ir descubriendo en Zelda. Eran detalles que pretendían ayudar a que el héroe dejara de ser niño y se convirtiera en todo un adulto. Mientras el niño va creciendo, el jugador piensa: yo solía asustarme con esto, pero ahora ya soy fuerte. Ese es el juego que yo estaba empeñado en crear. La leyenda de Zelda duraba más de 100 horas en las que los jugadores de todo el mundo se quedaban perplejos, fascinados. Fue todo un fenómeno que rompió todos los esquemas y estableció las bases de un género que desde entonces ha dominado el diseño de los videojuegos.